Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro podcast Super 8. Hoy tenemos una película, muy interesante. Rodrigo de No Futuro. Epa. El 2026, No Futuro, ¿no? No Futuro. Sí, con este contexto mundial, latinoamericano, complicado. Sí. Yo tengo una... Trompas hace que uno piense en el no futuro, ¿no? Ya no consigo más satisfacción, ya ni con drogas ni con alcohol. Ya no consigo ninguna reacción. Una canción. Solo punk, mi amor. Solo mentira. Bueno, ¿cómo nos fue con la película? ¿La vieron la primera vez, la segunda, la Jisoo tercera? fijo en su primera vez, ¿sí? No, pero ¿por qué me dicen esas cosas? ¿Cómo están? Buenas. ¿Arranco yo o qué? Sí, Dale. mi primera vez. con la película. Tan Entonces, sí, yo no sé por qué no había explorado el cine de Víctor Gaviria. Creo que en general el cine colombiano, entonces, Super 8, yo no sé, ojalá, espero que no solo para mí, sino para varios, esté siendo una oportunidad también para acercarse al cine colombiano. Hoy sí no tengo palabras para explicar la película. Creo que si se alcanza a escuchar, espero que no, hay un martilleo que nos está acompañando hoy acá, en donde estamos grabando. Es el ritmo del punk. Y la película me transmitió eso en la cabeza, un martilleo constante de incomodidad en relación a lo que escuchaba y veía. Pero así, no como la incomodidad que dije la vez pasada, que era más como de exploración, de imaginación y de creatividad, sino de como fastidio. ¿Sí? Y bueno, ya les El cuento por qué. fastidio de la película, bueno. El martilleo de acá y el martilleo de la Y el película. martilleo también Sí. del lugar. Juego. Quiero dar como unos datos ahí también. Ya había visto Rodrigo de, es una película que me gusta mucho y sobre todo por su música, una película que tiene una intención con la música y bien interesante, con el punk, con el metal, y vemos ahí como una rivalidad, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Película que se estrena en 1990, pero que por lo que entiendo empezó una producción como a mediados del 85. 86 más o menos. Exacto, sí, 86, y que tuvo una producción como lenta, es la ópera prima, si no estoy mal, de Víctor Gaviria, y se da en unas condiciones de Colombia complejas. Está el narcotráfico altísimo. En esas épocas fue lo de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Entonces es una Colombia muy, muy convulsionada y llena de guerra, que seguramente lo que vemos en estos personajes de aquí son las consecuencias de eso. Sí, una guerra muy fuerte. Hablaremos de la música también más adelante, que es importantísimo y que estamos. Willow. Bueno, esta es mi tercera vez viendo Rodrigo de una película siempre difícil de ver por el audio de la misma, ¿no? Sí. Es súper... los personajes pues están haciendo su papel natural, muy normal, y es enredado escucharla y entenderla a sí mismo, ¿no? En términos de los diálogos, porque pues creo que ahí está la magia que hace Gaviria en esta peli, es las escenas nos hablan bastante, ¿sí? O sea, los diálogos son muy complicados quizás de entender más por la forma como hablan, no por lo que están diciendo, pero la escena en general te permite y te da como que toda esa otra información que uno quisiese ir rescatando del diálogo, ¿no? Y creo que es adrede a sí mismo, pues por toda esta dinámica del punk, como es un sonido fuerte, distorsionado, en muchos sucio, casos, mugre, sí. Entonces, claro, así mismo nos va llevando los diálogos, y eso, pues digamos que la hace difícil de ver, pero pues es como, ¿qué dijo este man? ¿Qué dijo? Y es a uno como a meterse hasta que lo tiene uno ahí a tope, pues concentradísimo viéndola. A mí personalmente tengo que confesar que me pareció lo mismo, es difícil de entender el audio. Sin embargo, esa dedicatoria al final me parece que habla mucho de la película. La tengo acá. Esta película está dedicada a la memoria de John Galvis, Jackson Gallego, Leonardo Sánchez y Francisco Martín, actores que sucumbieron sin cumplir los 20 años.
Terrible. a la absurda violencia de Medellín para que sus imágenes vivan, por lo menos, el término normal de una persona. Creo que la película está en ese tono, ¿no? Está en ese tono de hablar un poco sobre esa Medellín de los 80s, sobre ese país. Ya Joaco estaba hablando un poco de la historia del país, lo que estaba ocurriendo en el país en los 80s. Y bueno, difícil de esa situación, ¿no? Sí, y miren que con eso del tiempo, claro, la película se llama No Futuro porque no hay nada hacia el frente, pero en algún momento Rodrigo, al inicio de la película, le están hablando como del punk vieja guardia, y él dice como que no, tampoco. Entonces también es una negación como al pasado, es como una encrucijada, ni pasado ni futuro, sino pues estamos aquí y bueno. Sí. Tú hablas de algo y tocas como el rollo de la muerte, como si la muerte fuese ese no futuro, pero yo siento que con Rodrigo principalmente el man está explorando otras cosas frente a que el único no futuro no es la muerte, sino que hay otros caminos para poder tener ese no futuro, ¿no? Por ejemplo, hay la escena que esta es la más particular, cuando se van por allá a una finca y todos están como jugando ahí, bueno, entrenando, dependiendo de cómo lo quieran ver, y Rodrigo está lejos. Sí. Va a ir a sus baquetas. El man está metido en otra onda y está buscando otras cosas en el mismo marco de su no futuro que le brinda ese contexto, ¿no? Porque hay una particularidad muy clara que ya lo acaban de decir ustedes, y es cómo se está viviendo en Medellín de esos 80, tráfico y otras cosas que dijo Joaquín. En el inicio hay una buena pista para entender eso. Que el inicio, claro, lo que ustedes dicen no se entiende mucho en lo que hablan a veces. Yo pensé que era cuestión de mis audífonos, los quité. Bueno, yo dije, ¿por qué no veo bien la película? O sea, así como que no entendía ciertas palabras. Claro, como es su primera vez. Y además porque era mi primera vez. Pero hay una frase que le dice, creo que el papá o alguien de ahí, ya se me olvidó, que le dice, oiga, póngale ánimo. Papá. Sí, y él dice, no es cuestión de ánimo. Sí, como que todo lo que está pasando alrededor nuestro no es cuestión de ponerle ánimo a la precariedad, a la miseria, a la exclusión. Sí, entonces ese inicio me parece potente, particularmente con la frase que mencionabas ahora, porque después del rodaje, muchos de los actores que salieron en la película también murieron, ¿sí? Entonces, no solo los que mencionan que fue durante la grabación o antes o durante todo este ejercicio inmersivo que hizo Gaviria, sino después, en esa, se me olvidó, el barrio, creo que el barrio Castilla, en Medellín, donde Aranjuez. Donde se desarrolla bueno, todo el escenario donde es. Creo que es Aranjuez. Listo. En Aranjuez, bueno, yo no sé por qué me llevé el barrio Castilla. Cualquier cosa. Sí, ahí nos dicen, creo que porque incluso mencionan otro lugar también, que ese escenario no solo se vivió en los 90, sino también transcurrió durante los 2000. Y acá hay una conexión interesante con la Vendera de Rosas. No sé si la vieron. ¿Qué? No, ¿cuáles? Pues yo encontré varias. Sí, varias cositas como ahí. para poderlas conversar también en otro momento, pero bueno, el punto que quería mencionar a propósito de lo que están hablando es que creo que hoy tampoco es cuestión de ánimo, ¿no? Salir y a enfrentarse a un mundo que está en el genocidio, que está también en un escenario de miseria económica, en otro también de precariedad en relación a las oportunidades que tienen los jóvenes. De hecho, pensando en Rodrigo, pensé en los Nini. No sé si conoces esa categoría que se inventó en algún momento la alcaldía para definir a los que ni estudian ni trabajan, a los que no hacen nada. Pero nadie se pregunta por qué no hacen nada, ¿no? Simplemente se quedan como los que no hacen nada, como si no hacer nada fuese posible, ¿no? El mismo hecho de existencia es estar haciendo algo y la nada queda derrumbada cuando no existe. Pero ese no es el punto. El punto es, hoy no es cuestión de ánimo. Bueno, aquí hay una cuestión también que me gustaría retomar. En relación a, estamos en pleno centro de Bogotá, entonces el ruido, pongámosle ánimo, sí. Esto del no futuro, ¿no? Ya estamos hablando, ya nos adentramos un poco en esto de la cuestión del no futuro, y Juan coloca un tema que me parece muy interesante, y es en la actualidad, ¿sí? En la actualidad. Estamos en el no futuro todavía, Juan, al parecer lo tiene hacia ese lado, ¿no?
con esta situación económica, cultural, geopolítica? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? ¿Cómo relacionamos la película, el no futuro de la película con la actualidad? Sí, a mí me parece que, bueno, y como retomando cosas de ese inicio también de Rodrigo D., un joven de barrio 20 con años. poquísimas oportunidades en un contexto de guerra y le interesa el arte. Exacto. Entonces, como que a ese no futuro en el cual también pues podríamos decir que estamos ahorita por todo este ambiente geopolítico, pues como cuál es la respuesta, como que un ser humano que dice, me junto con otros y monto un podcast, una banda de punk, una banda de metal. Banda de punk, o me pongo a pintar, como que el arte se vuelve ahí una opción en ese contexto complicado. Y también porque hay dos cosas ahí. Vemos a Rodrigo tratando él quiere ser baterista, quiere ser baterista y viene de algo similar a La Vendedora de Rosas, es que se me acaba de morir su madre. Exactamente. Entonces tiene esas dos cosas. Tiene esas dos cosas ahí, tiene esas tensiones y eso será pues lo que desarrolla toda la historia de Rodrigo. Pero qué pena que hay un comentario. Yo intenté buscar si había alguna relación de la madre de Gaviria. O sea, como que si él nos estaba intentando decir algo, yo no sé si los que nos ven saben algo de eso y no encontré nada sobre la mamá de Gaviria. Lo que encontré es que la vida de él le gusta sobre todo mantenerla como en lo íntimo, en lo secreto. Entonces yo dije, ve, dos referencias asociadas a la ausencia de la madre. Me pareció, sí, como llamativo. Porque esta insistencia en hablar de la madre en sus películas, pero no encontré nada. Rodrigo No Futuro fue antes, ¿no? De La Vendedora de Rosas. Sí, entonces digamos que ese sería como el como el inicio. De hecho, la mamá del Zarco en la película La Vendedora de Rosas es la mamá de Ramón. Exactamente, sí. En la vida real. Hay unas relaciones ahí muy interesantes. Y miren que, como pues agudizando más eso de la madre, en La Vendedora de Rosas le faltan dos madres a La Vendedora de Rosas, porque ella le dice madre a la abuela, pero tampoco está su madre de sangre. Entonces, ahí como que... Interesante será. Es interesante pensar la madre hoy, bueno, en esa época como la ausencia, pero después como todos estos jóvenes desaparecidos en la Medellín de esa época y la Colombia de esa época, fueron las madres buscadoras después las que encontraron dónde estaban esas ausencias, ¿no? En una escombrera, en unos asesinatos extrajudiciales, bueno. Es interesante cómo la madre es una recurrencia en nuestro país y cómo nos está mostrando cosas. Yo con respecto a esto del no futuro, siento, bueno, la pregunta me hacía la pregunta del D, ¿no? Rodrigo D. ¿Desesperanza? Quizá un poco por ahí. Y siento que la película habla mucho de la desesperanza también, ¿sí? Rodrigo es un personaje que está en el barrio, está totalmente metido en su contexto, pero como decía Joaco, es un man que le interesa solamente tocar batería. Si el resto le vale, ¿sí? Y los demás están robando, los demás están delinquiendo, están consumiendo. A él no le interesa nada de eso. Nada. Lo que él quiere es tocar batería. Tocar su batería. Y tiene algo crónico, Rodrigo, ¿no? Que me parece muy interesante y es que no puede dormir. No puede dormir. O sea, eso es... O sea, a mí me parece una pesadilla porque a mí me fascina dormir. Entonces digo, ¿cómo será la vida sin dormir? Y siempre esa toma ahí en la cama que me parece pues, severa de él ahí. Sí, él tocando y tocando. Sí. Willow. No sé, digamos que en términos del no futuro es muy complejo en medida de que, es decir, hay todo un sistema y un engranaje de cosas que hacen que las personas piensen que no hay un futuro para buscar, ¿sí? O para crear, en algún caso, ¿no? El hecho de que Rodrigo, digamos que se le unen varias cosas, ¿no? Ya lo dijeron ustedes, su mamá fallece y parece que tenía una presión increíble porque de su círculo, quizás el único que se esconde tras algo también es el papá, el aguardiente, que hay una escena
bacana donde el viejo le dice tome y él no, como sí, como venga y hagamos las penas, pero él prefiere seguirlas sosteniendo, ¿no? Entonces, en términos de eso, pues claro, están dos elementos, su madre, y de ahí retomamos frente a toda esa hostilidad del barrio, ¿no? Creo que hay algo importantísimo y es cómo, o sea, Rodrigo era muy fácil de que cayera quizás en eso y digamos que a mí lo que me cuestiona mucho en términos de su no futuro, como una pequeña ilusión, la música, su batería, ese sonido que estaba llegando también a Medellín, porque no hemos tocado ese tema, llevaba un par de años llegando a Medellín, cómo eso te da combustible, llamémoslo así, ganas de querer más allá de afrontar la vida, simplemente es existir en ella, ¿no? Porque al final de cuentas a Rodrigo tampoco se le ve otra ilusión más allá de tocar una batería. Y lo logra en un momento y es como, qué chimba, pero vuelve y recae, ¿no? Como que ese no futuro está en un tema de ir y volver, ir y volver, y en qué momento lo materializa, ¿no? En qué momento realmente empieza a tenerlo. Sí, y que también tiene que ver ahí como yo como ciudadano, como ser humano, debería poder decidir dedicarme a la batería y que todo estuviera ahí para que eso pudiera ser, sí, no tener que estar como, marica, tengo que ir a una carpintería X a que me hagan unas baquetas ahí. Pero claro, le ocurre porque es la forma en que también nos han criado un poco en Colombia y es no, hay que luchar, cuando debería ser otra la forma en que se den las cosas que uno quiere como ciudadano de Estado. Y sigue ocurriendo, hablando un poco de la pregunta del contexto actual, con todo lo internacional, pero también a nivel local creo yo que sigue existiendo esas diferencias. Digamos que ahorita hay políticas públicas de cultura que permiten un poco otras cosas, como Casas de la Juventud, como CREAS, como aquí en Bogotá específicamente, pero siento que el contexto, ya hablaremos un poquito más adelante de la periferia sigue teniendo esas dificultades que también tienen que ver un poco con la violencia, que sigue existiendo esas violencias en nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo piensan? Sí, y también tiene que, o sea, ese no futuro también es porque o algún amigo alguna raya y lo desvive, o un jeepcito lo desaparece. Exacto. Que es otra cosa que dicen ahí y que marcó también los 90. Como, no, estaba en una esquina y después aparece por allá. Lo más chistoso de esa camioneta, de ese jeep, es que era, dicen en la película, y yo no sé si lo escuché en el documental, pero era un carro de empresa pública. Sí, sí, lo sí, dicen y es públicas. Como, bueno, ya acá qué está pasando con, de algún modo, la génesis del paramilitarismo, ¿no? Que era el control del territorio, que era en la invasión de las periferias y también que era el acopio y el monopolio del negocio del tráfico de drogas. Hay una cosa interesante con lo de no futuro, con la pregunta que nos hace Eder, y es una frase que también saqué de la peli, y es, póngase, cuando le dice la hermana, póngase a hacer algo. Sí, el que, y no me acuerdo quién. Sí, bueno, hay esas peleas que tienen. Sí. Pues la hermana uno tampoco le va a hacer nada, pero sí le exige a él que haga algo. Es raro, ¿no? Como si ella estuviera ocupada en otras cosas de la casa, y ahí hay un lenguaje raro, pero bueno, no me quiero meter por ahí. Por lo que me quiero meter es que le dice, es que el que no trabaja no hace nada, es como si el antónimo del trabajo fuese no hacer nada y por ende no existir, es decir, el que no trabaja no existe, ¿sí? Y en esa palabra que dice, es que usted no póngase a trabajar para que sea algo. Hoy creo que es esa la realidad, ¿sí? El que no trabaja no existe, ¿sí? El que no aparece explotado por el capitalismo de algún modo, no existe, ¿sí? Porque no está vendiendo su fuerza de trabajo para producir o para enriquecer a otro. Pero si nos metemos en un análisis más agudo, ¿qué significan realmente hacer algo? ¿No? Creo que la batería es hacer algo, ¿no? Y lo que decía Joaco ahorita me parece una pregunta muy potente porque no ha cambiado nada, ojalá no sea la realidad del mundo, pero sí es la realidad latinoamericana, en que no ha cambiado nada, en que uno no pueda elegir ese hacer algo, ¿no? Y ese hacer algo esté condicionado a lo que me toque. Y si no me toca porque vivo en una periferia, pues a lo que me impongan. Y casi siempre lo que me imponen es una economía ligada a la informalidad, al rebusque, que no hablamos la vez pasada. Y casi siempre, pues,
a estar suscrito en el peligro, ¿no? En el no futuro, porque el no futuro es el no mañana, ¿no? Porque en cualquier momento voy a morir. No, y la película lo deja muy claro Lo que al final. sí, claro. El final es clarísimo de hablar del no hay mañana. Quiero que cerremos ya con esto del no futuro y estamos implementando en este podcast, en este episodio, los top 3 para que la gente también opine cuáles son sus top 3. Y ¿Con cuál nos vamos? el primero, vamos a hacer el primero. El primero es el top 3 de las películas que vemos en el 2025. A ver, ¿cuáles películas tenemos? Pero espere, pregunta importante para los que nos ven y para mí. ¿Que salieron en el 2025 o que vimos en el 2025? Que vimos en el 2025. Ok. Que ustedes hayan visto en el 2025. ¿Quién empieza? ¿Usted? Yo, listo. Yo vi una película que se llama Steep, una película inglesa sobre un profesor que tiene pues una especie de... Murphy. Sí, una especie de colegio. Colegio fundación. Fundación súper difícil, bueno, con chinos muy, muy difícil. Esa es la primera película que vi. También vi una película que hablamos cuando estábamos organizando los podcasts, que es Birdman, que es grabada a una sola cámara para tenerla ahí como... Plano secuencia. Plano secuencia. Y la otra película, se me va ahorita, la tenía aquí anotada, pero se me va. Bueno, también vi Avatar también, Avatar la segunda, que es la del agua. Pero esas son tus favoritas del año. No, son 3 películas que yo ya he visto. Bueno. 3 películas que yo haya visto en el año. A mí no me gustó tanto Avatar, me pareció chévere los efectos especiales, pero me gustó más la primera, por ejemplo. Tengo que hablar de ese cine. De las 3, la que más me gustó fue Birdman. Parece una película muy interesante. Bueno, si quieren voy. No queremos. Estas sí fueron pelis que a mí me gustaron, el resto que vi el año pasado, unas deudas que tenía también con el cine. Una que yo creo, pues la primera es Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Yo creo que va a ser la ganadora del Oscar a Mejor Película. Es una película bellísima, grabada en Panavision, en un formato que es más apaisajado, porque lo que hace la cámara es, en vez de grabar con la cinta así, la vuelve vertical y la amplía. Entonces todas las tomas son una belleza. Ya está en plataformas, Una batalla tras otra, bellísima película. Vi también El asado de Satán de Fassbinder. Fassbinder, un director alemán de cine muy bueno y una producción gigante. Murió como a los 35 años y alcanzó a hacer más o menos 43 films aproximadamente, más guiones de teatro. Un man que trabajó, pero hasta que no pudo más. Sí, no pensaba en el futuro. Sí. Y El asado de Satán es un peliculón. Todas las películas, vi varias películas de Fassbinder, pero esa fue la que más me gustó de las que vi. Y vi también, tenía una gran deuda con Tarkovsky, director ruso, y vi también varias de él. Él tiene muy pocas, tiene creo que apenas 6 películas, vi 3, 4 de él, y la que me fascinó es Stalker, un peliculón muy bueno. Fue un año lleno de muy buen cine para mí. Con futuro para el 2026. Menos mal eran 3, ¿no? Porque ahí, Se bueno, voy con mi top. Para mí sí son las mejores que vi el año pasado. Aunque tengo que admitir que no vi mucho cine. Vi tal vez más después de la segunda mitad del año. Y bueno, la primera que quiero recomendar, bueno, las mías son como más fresitas en realidad las películas. También seguramente tiene que ver con mi personalidad. Hay espacio para todo. Ya sabemos que fue el paseo. Sí, la 1, la 2 y la 3, ahí está. Ese es mi top. La primera es Días Perfectos, que me parece una peliculaza de Wim Wenders. Sobre todo, creo que contrasta mucho con esta película, aunque se trate también de la quietud, de la pasividad, de no encontrarse con una sobreexplotación de la vida propia y de la ajena, ¿sí? Y la manera en que particularmente este actor, ¿alguien se sabe el nombre? Hizo como que interpretó a este personaje desde la contemplación, me cautivó. Es una película hermosa. Tengo otra que también vi el año pasado, Vidas Pasadas, no sé si se la vieron.
Sí, es una película que es de Celine Song y es una historia de amor no dado. Sí, que se conocen desde que son pequeños y bueno, la vida los encuentra fortuitamente y como, sí, también predispuestamente varias veces, pero nunca logran estar juntos. Entonces es una película, si usted está pasando por un momento amoroso complejo, Lo estuviste. para que se hunda más y para que vea que no va a estar con esa persona, esa es su película. Para que no haya Y futuro. después escucha No te desanimes. No te desanimes. Y la última, también casualmente, es también de amor, que se llama, en español se llama Con ánimo de amor y es en realidad In the Mood for Love, que es una peliculaza también Con Carguay. que creo que tiene que ver más con ver el alma en la mirada del otro y en la presencia del otro, ¿no? Y no hay nunca nada, o sea, no hay nunca nada, ¿sí? Un roce de manos creo que es lo que hay y encuentros fortuitos por espacio y se juntan es a escribir cómics, no, algo se juntan a escribir, que se me escapa ya en este momento. Y es una película profundamente hermosa y además la música es encantadora. Esas son mis tres del año pasado. No vi tantas, desafortunadamente este año espero ver más, pero ahí les dejo esas. Creo que todas están en plataforma, entonces vale la pena pegarles uno. Gracias, Jisoo. Sí. Por mi lado, bueno, de pelis vi algunas, fue más series el año que pasó. Sin embargo, gracias a recomendación de Joaquín, compañero acá presente, vi 2 de Lars von Trier que me encantaron por o sea, no hay, son totalmente opuestas, digamos, en términos de lo creativo y demás. Una es Bailando en la Oscuridad, que vaina tan tremenda. espectacular, y la otra es Dogville, un mundo totalmente diferente, o sea, es muy cómo la mente puede crear tantas cosas y este man hace unas vainas muy jaladas. También vi una, creo que el inicio más épico que haya visto en una peli es Ciudad de Dios. Qué vaina tan, perdón la expresión, chimba. O sea, a tu ahora lo tiene ahí. El programa pasado putio y todo acá se escucha con un chimba. Hay que colocar muchos pitos en esta. Pero, parce, o sea, qué ritmo que lo lleva un inicio, una escena tras otra, pobre gallina corriendo, pero bacanísima. Y hay 2 que salieron pues acá en el país que me gustaron mucho, quizás me alargué, pero pues digamos El Poeta y Noviembre, creo que son 2 películas de nuestro país muy buenas que hay que ver, que hay que buscarle el espacio para verlas. Y pues nada, creo que ese sería como las mías. Noviembre está en la Cinemateca todavía. Muy bacana. Yo y también. hay que tener presente que esa la sacaron por unas vainas ahí de la retoma, de la toma y la retoma. Como que unas cositas que estaban conversando en la peli y pues la familia, es que se me escapa el nombre de uno de los magistrados, sí. Hizo todo un rollo y la sacaron súper rápido del cine, pues Cine Colombia y demás, y pues empezaron ahí, pero pues bueno. Yo también el año pasado me vi una película de estudios Ghibli que no se vea que existía. ¿Han visto Kiki? ¿Entregas a domicilios? ¿Kiki? ¿O entrega a domicilio? Un clásico, yo no lo he visto. De una bruja interesante. A mí me encanta el estudios Ghibli, entonces pues también. Invitamos a todos los que nos oigan, los que nos vean, a colocar en los comentarios sus 3 películas que hayan visto el año pasado. Pueden ser simplemente que hayan visto o que les parezca que les haya gustado mucho más. Bueno, compañeros, tengo una pregunta que es interesante, ¿no? Y es esta forma de entender el cine o la narrativa de esta película desde la periferia, ¿no? El podcast pasado hablamos un poco también por aquello de la vendedora de rosas y aquí es muy marcado, ¿no? La periferia. Quisiera que habláramos un poco de ese cine que no es del centro como tal, sino que está hablando desde la periferia. ¿Cómo lo vemos? Quisiera hablar ahí de una, pues de la estética de la periferia, que son casas en obra negra. Construyéndose poco a poco, ¿no? Sí. Y también yo veía como, debe ser de pronto algún gusto de Gaviria o el de foto de la peli, de las pelis,
y es como de la ruina, como de las cosas inacabadas. Entonces ahí van en algún momento a una finca en una ruina, pero también donde tocan a veces se ve como ruinoso, como que no tiene techo, que bueno, que pasa mucho en la periferia, ¿no? Que se hace el primer piso, Sí. se hace el segundo y que hay a medias y tal vez se termina, tal vez no, y eso lo vemos mucho ahí, entonces me parece que esa estética está re chévere. La casa del metalero que nos vendió la batería está construida. Tiene la entrada al primer piso. Entrada al primer piso y la segundo piso está medio construida a la mitad, como dice Juaco. Interesante. Y hay una recurrencia de las terrazas en varias escenas donde se alcanza a ver La ciudad, Medellín. Medellín, sí. Entonces hay mucha terraza en muchas escenas y también hay también un lenguaje con las rejas. Muchas veces están los personajes detrás de las rejas. El colegio. Detrás de las rejas. Hay una en el colegio, creo que es la primera vez que van al colegio, es una cosa re bella, porque ellos avanzan, pero solo queda la sombra de la reja y queda la sombra de ellos. Sí. Entonces hay muchas recurrencias también con eso de las rejas. Entonces las terrazas, los ladrillos, las rejas, las ruinas, que me parece re bonito, re bien utilizado. Yo creo que también en términos de periferia hay que empezar a ver cómo... Bueno, me gustaría tocar cómo llega la música, en este caso que es central en la peli, ¿no? Hablamos del punk, que está en una rivalidad con otra música, quizás no, otra música que llegó también contemporáneamente en ese momento, que es el metal, ¿no? Y como dos formas empiezan como a luchar, no sé, se siente esa, y pues creo que los que lo vivieron en su momento es muy claro. Pero tengamos presente que el punk llega siempre como una manera de ser contestatario fuerte contra las cosas que están pasando. ¿Y quiénes son los que más tienen que dar esta respuesta a las situaciones? Pues las personas que están en las periferias, ¿no? Hay algo importante que quiero mencionar y es que en este ejercicio de resistencia, la música, o yo la veo así en estas periferias, es como una válvula de escape, es como una forma de poder estallar frente a todas las cosas que estoy soportando y que estoy viviendo. Y la más clara que se ve en la peli es la muerte, ¿no? Como en estas periferias mueren personas, se asoman al barranco, otro más, están hablando en la tienda, no, parece, no, sí, otro, bueno, listo, tomemos acá, como que ese ejercicio de estar viviendo afuera no les permitía todas esas cosas, esas angustias que tenían, sentir esas cuestiones. Creo que lo hablamos la peli pasada y en ese momento llegó el punk como una herramienta para explotar toda esa mierda que estaban viviendo esas personas, ¿no? Porque hablamos que el punk llega más hacia las periferias y las personas más acomodadas quizás estaban en un tema más rock and roll, otra música rock y demás, pero llega el punk a romper todo esto. Y lo que más me agrada en términos de terraza es cómo el colectivo siempre tiende a unirse y un grupo de personas llegaron a una terraza X a tocar y se iban turnando. No era como, bueno, mi turno. ¿Es posible tocar? Pregunta, ¿no es posible tocar hoy? Sí, o sea, pero chévere, cómo se da también ese ejercicio de apoyo y de mantenernos sobre las cosas que están pasando. Y pues bueno, creo que es ese momento donde en esa terraza uno ve por allá Medellín gigante y se da cuenta realmente eso está demasiado retirado de la zona céntrica o urbana, pues llamémoslo más así, de Medellín, ¿no? Mira que con eso que estabas diciendo, hay un pequeño paréntesis, esa unión que se genera a través de la música, porque Rodrigo en algún momento se le acerca a, creo que es un percusionista, y dice, oye, me vas a enseñar, sí. Y hágale todo bien, y como que se juntan alrededor de eso, que me parece súper chévere. Yo tengo ahí una pregunta que me hice cuando vi la película y que por perezoso no indagué ni profundicé, y es ¿cómo llega el punk a Medellín? Sí, ¿de qué manera llega la escena punk a Medellín, en la escena metalera, y cómo se inserta en estos lugares? ¿Sí? Porque nunca nos muestran de cierto modo ellos dónde consumen música, porque casi siempre es yo ya tengo el cassette, o ya grabé el cassette, o ya tengo, o
van y ellos mismos pues escuchan a otros de su barrio interpretar. No sé si ya nos podamos meter por el lado de la música, Sí, Eder me dirá para decir ahí una cosita en exactamente, relación sí. a lo que está diciendo Willow. Relacionemos la periferia con el movimiento punk. La pregunta que pues, había como diseñado era, Sí, ¿por qué el punk y también el metal, como dice Willow, aparecen como esos lenguajes identitarios de los jóvenes? sí. Sí. A mí me parece muy interesante eso. La pregunta que estaba Sí. hablando, que estaba haciendo Jesus es muy importante, ¿sí? La música, cómo llegó la música a tener también un papel de resistencia. Si vamos al punk específicamente, yo siento que el punk hay como dos tendencias y es, está narrando lo que ocurre, ¿sí? Está denunciando lo que ocurre y también hay una cuestión con el suicidio, ¿no? Que también hay yo dos quise cosas. decir dos cositas y ya te doy nuevamente la palabra. A ver. Sí, porfis. Una es Oiga, no van a dejar hablar, ¿no? en términos de cómo llega la música o cómo llega esto. No sé si ustedes se fijaron un tema o un dibujo que tenía Rodrigo, donde hay como un personaje y ahí está la ¿Son dos anarquía caras? a un lado y al otro lado está las básicas. Ujú. Y si se pillaron que el que le hace la batería en la carpintería también tiene unas básicas grandes. Yo me puse a revisar este tema y es claro, como llegaba tanto y tantas vainas de afuera principalmente, obvio, pero nunca, no estaba muy claro esa identidad desde lo político frente a X o Y simbolismo. Claro, simplemente lo veían como un tema contestatario o que respondía a unas cosas muy extremas y empezaban a adoptarlos. Claramente cuando ya empiezan a conocer y empiezan a indagar un poco más de cosas, pues claramente un movimiento antifascista y demás, todos empiezan a desligarse, pero me pareció súper interesante averiguar porque, pues claro, cuando llega algo, llega con muchas cosas, Claro. ¿no? Con muchísimo. Y lo segundo, súper rápido, es la música, el origen del punk, ¿no? Se crea en Londres, En Inglaterra. bajo una fuerte depresión que se da con Thatcher, si no estoy mal. Los obreros de todas las fábricas, los papás de estos jóvenes empiezan a perder sus empleos y ellos no empiezan a tener futuro. ¿Y en qué empiezan a hacer? A responder. Empiezan a responder, a contrarrestar estas cosas que el gobierno en su momento lo estaban haciendo, ¿no? Y como una forma de decirles a ellos, nosotros estamos acá y si no nos van a hacer nada hacia nuestro futuro, pues lo volvemos todo mierda de alguna u otra forma y simplificando mucho, ¿no? Después hace un viaje grande hacia España y hacia el País Vasco, donde también hay un ejercicio contestatario fuertísimo. Y creo que desde ahí es donde empieza. Records, qué bueno. Exacto. Y creo, y pues digamos, no lo logré, pero supongo que desde España hacia Colombia es donde empieza a tener esa relación y empieza a llegar quizás a nosotros. Puede llegar a ser, digamos que una respuesta. Y con todo esto, pues llega a Medellín con algo que ya dije y es, hay una necesidad grandísima de explotar de muchos jóvenes y jóvenes, hombres o mujeres, porque están encerrados en algo muy específico que, o sea, en Medellín en ese momento quizás la única alternativa era ser pistoloco, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces, como los Sex Pistols, una relación a los Sex Pistols. ¿No se dieron cuenta? Pero entonces, parce, es como con esta música, con esta música puedo salir y por lo menos no estoy matando, no estoy robando, no estoy haciendo otras cosas, pero estoy dando una respuesta política frente a las cosas que me pasan en mi periferia, en mi barrio y demás. Entonces, ahí lo dejo. A ver. Eso que dice Willow está interesante. Yo quisiera decir tres cosas muy puntuales de Eder, si me alargo, córteme, por favor. La primera es lo que dice Willow y es como un cuerpo precarizado, un cuerpo en la marginalidad, un cuerpo en la periferia, asume la condición de existencia que le ligó el sistema, ¿no? Y la experiencia corpórea que asume es el punk. ¿Sí? Eso es bien interesante que lo menciona Willow porque no asume otra, sino asume esa, que es una manera, como lo hablábamos la vez pasada, de resistir, pero sin dejar de ser lo que me están imponiendo. Eso es lo que me parece, sí, trágico a la larga, porque a todos estos pelados les encanta el punk, pero igual son sicarios, sí, pero igual roban, pero igual están padeciendo la condición que les tocó. De algún modo les tocó. Claro. Sí, entonces, claro, asumen la resistencia, pero a la vez están condicionados lastimosamente por el no futuro. Esa es una interesante cosa que dice Willow. Lo segundo que quiero mencionar es
Bueno, acá yo creo que van a desuscribirse por esto que va a decir, pero a mí siempre me ha parecido extraño que las formas de resistencia vengan, en música sobre todo, vengan impuestas también por Occidente. ¿Sí? El punk, el metal, el rap. El rap en Bogotá. Sí, no, ahora el rap creo que es la estética presente que se mueve en estos barrios y el trap, bueno, eso siempre me ha parecido sospechoso, es decir, nos ligan la injusticia y tras del hecho, la manera de resistir a esa injusticia y de comunicar y de contestar a esa injusticia. Eso me parece algo que no me deja tranquilo todavía. No estoy diciendo que con eso mal. sí nos estemos quitando agencia, porque también he disfrutado el rap, el punk, y ahí hay una particular forma de moverse cuando se asume como latinoamericano, pues como colombiano, como alguien que habitó las periferias, pero sí me causa ruido esa manera en que de algún modo también nos dan una forma de resistir y siempre me ha parecido sospechoso eso. Y lo tercero, hablando de la periferia, que fue la pregunta que hiciste, ¿por qué existen las periferias? ¿A quién le conviene que existan barrios, barrios en la transición, barrios en la mitad de ser construidos, pero a la vez en la mitad de ser ruinas? ¿Sí? También esa es una pregunta interesante que vale la pena hacerse en esa época. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que existan esos barrios? Claro, porque el centro necesita un lugar para definirse y para eso tiene la periferia, para distinguirse, para de alguna manera señalar a un otro, para así mismo decir necesitamos ejercer ese poder porque existe ese otro precario, ese otro violento, ese otro que nos va a hacer algo, cuando en realidad pues es otra cuestión. Entonces esa sería otra pregunta para hacerle a la periferia, ¿no? ¿A quién le sirve que exista esa periferia y por qué? ¿Sí? ¿Y a quién desplazan a la periferia? Claro, y con tanta vigilancia, y no, pues el desplazado, eso es lo que me da más rabia, el desplazado a la periferia es el desplazado. Sí, que pues va huyendo de la violencia en nuestro país y de la creciente violencia que pues un poco la forma en que se fue llenando de gente en las principales ciudades de Colombia fue por el desplazamiento, ¿sí? Gente que está huyendo de la violencia pero llega a una ciudad que no está configurada para él, que no existe para él, le toca acomodarse donde encuentra, que casi siempre es en los márgenes de la ciudad, porque la otra ciudad ya está ocupada, o la otra parte de la ciudad ya está ocupada, pero ahí también lo alcanza la violencia, ¿sí? Y es como, oiga, es una cosa ahí como, es que no quiero decir esto del eterno retorno, pero pareciera así, que el retorno del desplazado por violencia es volver a la violencia en este país. Y eso da coraje, ¿no? Un poquito. Pero bueno, esa es una manera en que la periferia también existe, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cosas. Yo quería también nombrar frente a eso de la música, la estética de ellos. Es tremendo, hay unas pintas muy ásperas, unos colores que a veces uno, claro, por estereotipos de punqueros, de metaleros, uy, como que de pronto no van hacia allá. Hay uno que tiene los sombreros, los gorros. Sí, muchas boinas, de colores, morados, rojas. Unos como con casi ombliguera. Exacto, sí. Hay uno que tiene un peluqueado que es como en punta, que tiene unas camisetas de malla. Corticas también, Re severo, me parece bien chévere. Y a propósito de eso de música, quiero contarles un poco de los proyectos. Ahí hay varias canciones de unos proyectos musicales. Yo también había hecho eso, pero bien, punqueros y metaleros, que está Pestes, está Pestes, Mutantes, Amén, Crión, Profanación, Blasfemio y Mierda. Y ese álbum está completo en plataformas, está en YouTube, está en todas partes, lo consigues súper fácil y es y lo grabaron. Bueno. Lo grabaron, o sea, la película hizo la grabación de esos para temas, poderlas usar. Mira, en una entrevista con el actor, con Meneses. Rodrigo Meneses. Rodrigo. Sí, es Rodrigo de No Futuro. Rodrigo Ramiro. Ramiro Meneses. Ramiro Meneses, sí. Ramiro Meneses. RR. ¿Qué interpretó Ramiro, Rodrigo? En una entrevista dice eso, ¿no? Como que realmente el punk se adhirió después por la misma cuestión de los gustos de los pelados. Entonces, como que estaba la película, se iba a hacer normal y empezaron ellos a decir, no es que nos gusta el punk. Y entonces se empieza a adherir el punk y la música que ellos de sus grupos, Mutantes, que es la banda de Ramiro, y entonces empieza a adherir un poco a la película, sí, pero en un primer momento él dice no, ¿sí? No estaba como no había claridades de que fuera así.
Es más, el man se gana el papel porque llevó acompañado a un amigo a un ensayo de la película, él todavía no es nada que ver, y él llevó su batería y tocaba. Entonces, usted toca, entonces le acercó el productor y le dijo, sí, qué chévere. Y ahí empezó. Entonces, hay una cuestión también porque a la película le han dado unas críticas fuertes, porque lo que dice Juan ahorita, tenía muy claro Juan ahorita, y es, se relaciona el punk con el vandalismo, ¿sí? Se relaciona el punk con el robar, con el consumir, con el sí. Entonces, claro, y él decía en el fondo, en la entrevista decía, en el fondo no tendría razón de hacer la película si no fuera el punk de presente. Imagínense con otra, le decía, hablaba de la salsa, ¿no? Si le colocamos salsa o música tropical, no va a tener la misma relación la película, ¿sí? Entonces, claro, hay unas cuestiones ahí de los gustos de los pelados en ese momento que parece muy, muy interesante, ¿sí? Porque indispensablemente de que venga, como dice Juan, es muy cierto, viene de afuera, viene de Occidente, pero también al parecer, y ocurre mucho con el rap también, esos inicios de rap aquí en Bogotá, y es que termina siendo de formas diferentes también, ¿no? Termina siendo de unas formas completamente diferentes, con letras en español, con letras gritadas y, ¿sí? Que no se entienden. A mí me encanta el punk por eso, porque es una cuestión también de que se volvió ya parte a mi forma de ver de la gente, ¿sí? Y de la gente de abajo. Uno va a los conciertos de punk. Han ido a conciertos de punk, claro, me imagino, No. y es... Y eso no, tiene que ser su primera vez. No he ido a ningún concierto, ni creo que vaya. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Pero eso es como uno ve, si está 200 personas en un espacio muy pequeño, todo el mundo sudando, pogueando, gritando, y es interesante verlo también desde esa visión. Creo que se convirtió ya en parte Esa importante válvula, de los ¿no? jóvenes. O una cosa adicional que mencionar ahí, y es que al principio, cuando Gaviria estaba grabando como todos los discos, eso también lo escuché en una entrevista, los músicos desconfiaban mucho de Víctor Gaviria. Decían, este man nos va a usar, ese man se va a lucrar con nuestra música, ¿sí? Pero que poco a poco, de hacer tanta presencia en el territorio, porque tú decías, duró muchísimo, o no me acuerdo quién fue el que dijo, duró muchísimo tiempo ahí, unos 5 años, se fue ganando la confianza de ellos y vieron que más bien iba para otro lado lo que él quería hacer, ¿sí? Pero al inicio fue duro, no lo querían dejar entrar y fue más, como dice Eder, accidental la existencia de Rodrigo D. Tengo un dato curioso que recordé sobre... Más que Rodrigo del punk. Del la punk, misma película. claro, pero lo que dice Eder es cierto, es que creo que la apertura a eso fue Rodrigo D. Y a la vez, pues, que estaba el barrio estaba lleno de punk. No fue la intención inicial de Gaviria. Y sobre la historia del punk que mencionaba ahorita Willow, hace unos años me encontré un libro que hablaba del origen del punk y decía que realmente no nació en Inglaterra, sino en Perú, con una banda y que incluso sacó música mucho antes que ¿quién fueron los primeros en Inglaterra que sacaron? Se me van no ahorita. sé, primeros, no sé. Ramón, creo que los Ramón, bueno, por ahí va. Sí, por ahí va. Se llaman Los Psychos y tienen una canción que se llama Echar abajo la estación del tren. Y también es un grupo de pelados jóvenes que hacen música como las que escuchamos en la película, que nació y se dio antes del punk occidental. Entonces también eso nos ponía a pensar, había otra manera de expresar esa injusticia, esa miseria, esa precariedad en las periferias latinoamericanas y que ocasionalmente empezó a sonar igual que el punk europeo. Pero claro, allá le dieron nombre, allá le dieron estatuto, allá le dieron reconocimiento mundial y a los Psychos hasta hace poco se les está reconociendo ser realmente los inventores del punk. Por ahí búsquenlos en YouTube, que tienen un montón de vainas. Pero miren que a mí esa conversación sobre qué fue primero en el mundo siempre es como, porque aquí los hay griegos. porque aquí hay unas bandas de metal, yo no me acuerdo cuál, que también como que se meten en el black metal y es un momento en el que el black metal como subgénero del metal no existe aún tampoco. Pero a mí, tremendo. bueno, esa discusión sobre qué fue primero, a mí, porque siempre ha estado allá, no, fue primero aquí el rap, fue aquí primero el metal, la gente que dice que el primer metal fue en Brasil porque hay una comunidad indígena que hace guturales. Entonces, bueno, la pregunta es, o bueno, como lo que pienso es, estaba el mundo teniendo una pesadilla en ese momento y empiezan a confluir un montón de cosas y tenemos
la misma pesadilla aquí en Perú y allá está, y de repente unos sonidos también globalizados como el rock, como un montón de cosas ahí, como, hijo de madre, voy a coger esta guitarra, pero no quiero que suene tan bien o esta batería, sino quiero que suene más sucio porque tengo rabia. Rodrigo tiene rabia siempre. Sí, es un Y esa personaje. es la representación también como de pum, como que me jode todo, no quiero nada. Y entonces, ¿cómo pasa eso a la música? Pues poniendo todo sucio, bien distorsionado, mm, incluso como mal producido Sí. también, o sea, la producción también tiene ahí unos líos. Entonces, como que, ¿cuál fue el primero? Un montón de gente puede estar ahí primero. Me parece interesante la reivindicación también de aquí en Latinoamérica. También hacemos cositas, porque también me imagino que la reflexión va hacia allá. Sí, claro. Pero es como estamos teniendo la misma pesadilla y entonces más bien nos une esta pesadilla y cómo nos enfrentamos a esta pesadilla que tenemos y que representamos Sí. por A mí medio de la música. me sigue interesando y me sigue generando mi inquietud interesante de por qué el punk y el rock y el metal está vinculado en esta época, ¿no? Lo digo porque, Mm. y es una pregunta también que quizá quiero decirles, ¿qué músicas hoy en día hacen eso? ¿Sí? Existen músicas hoy en día de la periferia, por ejemplo, que utilicen los jóvenes para expresar, para encontrarse, para expresar lo que sienten. Pues pucha, yo estoy en la mitad. Yo digo que sí, no. Porque creo que hoy esa vaina del algoritmo nos ha jodido a todos. Yo escucho que la gente escucha Spotify en todo lado. Sí, eso ya nos Este podcast está en invadió. Spotify también. Bueno, Para que se suscriban y nos escuchen cuando no puedan ver el video, solo escuchen el audio. de meter propaganda. Y creo que el algoritmo ha jodido eso, de algún modo, ¿sí? Extrañamente, hace poco estaba escuchando que la mayoría de canciones top que se están escuchando a nivel global, sobre todo en el sur latinoamericano, eh, son canciones generadas por IA y que no nos damos cuenta que han sido generadas por IA y eso me dio una rabia, me dieron ganas de ser Rodrigo en ese momento, de tener rabia con todo el mundo. Pero a la vez creo que sí, porque hay expresiones culturales propias del sur. Claro que pueden ser acopiadas, lo que viene de Occidente, que era lo que decía más adelante, sí, pero a la larga asume una experiencia propia, al asumir una experiencia propia cambia, muta y es otra expresión de lo mismo, sí, siendo distinto. Y yo creo que el rap ha funcionado un montón para eso. Y yo creo que todavía hoy se habla ese lenguaje, se vive ese lenguaje, eh, se transita por esa experiencia, sin negar que creo que el algoritmo ha traído otras, pero creo que todavía los jóvenes hoy, Resisten con eso. yo ya dejé de ser joven, sí, tengo 29. Ah, no, eso, bueno, ya no sé qué Sí, es. sí, a los 28 dejas de 28 ser Ah, joven. bueno, entonces ya, dos joven. Todavía se mueven por Don por el señor. rap y por la experiencia del Yo- graffiti, la experiencia Ajá. de... es esta lógica. Por eso digo que sí y no. Y después digo otra cosa, para Sí, no... yo veo, digamos que en términos de la música que se está usando, o que entrar a verse como un elemento también de resistencia, hay algo con las cumbias hoy en día que he empezado a visualizar que empiezan a tener un papel. Y no de pronto solo la cumbia villera, Ah, sino cumbias, o sea, propias de acá de nuestro país y que empiezan a ir a otras latitudes y empiezan a tener como esta cuestión de decir, "Hey, soy latinoamericano y sí. empiezo a hacer música". ¿Sí? Hay un caso muy particular y en Monterrey, México, donde hay unos que se llaman los cumbias, alguna cosa así, que tienen una estética muy particular, pero su vida gira en torno a la cumbia y a las cumbias que se hacen desde acá, ¿no? Entonces, y obviamente eso es música que es de años atrás, o sea, obviamente ya hay otra gente que está empezando a crear sus cumbias y demás, pero como un elemento de resistencia muy desde lo latinoamericano, creo que está la cumbia tomando un papel importante en nuestras comunidades. No sé si tan en los jóvenes, pero por lo menos, o sea, la cumbia está teniendo un papel nuevamente ahí fuerte Sí. y demás, ¿no? Eh, Juaco. a mí me parece que sigue habiendo una resistencia desde el metal, desde el Sí, punk. claro, están ahí. Sí, Siempre también. estarán, ¿no? Están ahí, sí. El rap me parece que es el que más tiene escena tal vez en este momento.
Además porque hay un montón de cosas re interesantes. Pero me parece que ahora la gente es mucho más crossover, porque no es solo el metalero que escucha metal, seguramente lo hay, no lo dudo, pero empiezan a meterle mucha música tropical, mucha salsita, mucho bolero, y esos también son lugares de resistencia, porque es como escuchar lo nuestro, porque ahorita hablabas de la cumbia, pero el vallenato también está ahí, la salsa está ahí, y hay un montón de músicas populares que hacen parte de eso también y que empiezan a generar en las personas que los escuchan como pues como una amplitud en su gusto y en cómo puede llegar a resistir, que me parece interesante, ya como que no se ve, no, yo solo escucho esto y no más, como que siento que las nuevas generaciones como que tienen mayor apertura. Hay algo en términos de música también y es, bueno, hace poco estuve en Cali y me pareció magnífico ver un letrero, un cartelito que decía la salsa también fue punk a su manera. Y si uno se pone a revisar, las letras de salsa tienen un contenido contestatario en muchos de los casos chimba. Y Sí. todo el mundo está bailando y está allá todo. Y creo que el tema está en que las músicas que hacemos en nuestro continente, con lo que nos decía Jisoo, no estaban siendo tan escuchadas, ¿no? Y el simple hecho de tú decir, voy a ponerme mis audífonos, voy a escuchar salsa, voy a escuchar punk colombiano, mexicano, de donde sea, estamos haciendo de que, bueno, quizás no, cumbia, salsa, vallenato, si yo me los pongo, estoy diciendo, es mi decisión frente a lo que me está planteando el algoritmo y las grandes plataformas, ¿no? Entonces creo que hay un pequeño acto de resistencia frente a qué es lo que queremos ahora escuchar, ¿no? Y cómo llegamos a él. Ahí tengo que dar un A dato eso. fuera de la película. Oh my God. Para volver a la película, porque creo que nos fuimos un poquito. Y es que la música más escuchada hoy, gracias, con todo lo que tengas que sea esa, es la música en español. Sí, es la que más está marcando números. Claro, pues es el reggaetón, es esta vaina. Sí, urbano. bueno, es lo urbano, sí. Pero usted puede ir a cualquier parte del mundo y se escucha música en español. Y lo más interesante me pareció en Colombia, que es, según, bueno, los datos de Spotify, con todas las diferencias que podamos tener con Spotify, bueno, sobre todo con pues, el CEO de Spotify, es que el top 50 de música escuchada el año pasado en Colombia, todas en español. Chévere. Y no hay música en inglés. Eso me pareció bacanísimo, que este es un país que está escuchando... No, en Colombia. Pero sí que la mitad del mundo está escuchando música en español. Yo Eso sí. quiero cerrar un poco también haciendo una cuestión o una reflexión frente a las músicas también autóctonas. Tú haces esa música. Porque creo que también es una forma de resistir. Venimos también un poco Es que los territorios son otra del cosa, territorio donde se hace un tipo de música, en el caso específico de las culturas de los afrodescendientes y de los indígenas, que hace una música muy propia y que también ya está llegando a las ciudades, ¿sí? Y que me parece súper interesante también. Y que también resisten y que también han resistido. O sea, los NASA llevan haciendo su música, sus bambucos, mucho tiempo, ¿sí? Y es una forma también de resistir, ¿sí? Hoy en día, y hablando un poco de esa resistencia, a diferencia de las marchas nuestras universitarias hace mucho tiempo, Juan no, el resto sí. Juan será su primera Hoy vez. en día las manifestaciones y las marchas están con música, y están con batucada, y están con músicas, bambucos y pasillos. Las chirimías. Las chirimías. Entonces, bueno, también hay una forma de resistir. A mí la cuestión que me sigue preocupando, que tiene que ver con lo comercial de la música, es que, claro, la diferencia entre escuchar una canción comercial que está en Spotify a escuchar una canción del territorio es inmensamente. Pero la gente que está escuchando la del territorio, si la escucha y la valora y la toca y la está ahí como entendiendo también que es un proceso de resistencia. Vamos con otro top 3, ¿les parece? Eso. Bueno, top 3
No tienen que explicar nada, simplemente top 3 de las canciones de No, punk pero que más les gusta. Escuchó. Bueno, está bien, está bien, está bien. Top Comprometo 3 no explicar nada. Y don Joaquín también. Top 3 de las canciones de punk que más les gusta. Bueno, Juan. Juaco. Joaquín. Juanquín. Voy a decirlas todas de aquí, de Rodrigo D, me refiero. Chévere. La primera es... Yo no sé, no me sé creo que los nombres de las canciones, pero si las buscan ahí les saldrá. O sea, ¿nos vas a cantar? No te desanimes, mátate. Buenísima. Sí. Pero canta. No te desanimes, mátate. Ramera de Barrio. Mm. Estas son las mañanitas. Bueno, escúchela. Y Dinero, Angustias, Sistema. Esas son mis 3 canciones. Buenas. Buenas. Qué pena, voy a decir algo, pero No, es mi primera vez escuchando punk. no, miren lo interesante de al final de la peli, si ustedes quedan a los créditos, al final salen Todas los las nombres canciones. de todas las canciones que sonaron, Exacto. no solo las de punk, Sí. las agrupaciones y las canciones y también las otras. Mm. Entonces, para que vean la película y cojan todos los artistas y los nombres que dijo Juaco. Suena Pink Floyd por ahí también. Sí, Suena sí, Pink sí, Floyd. sí, Suena también. Tu Muñeca, esta canción de Sí. mal llamada música de planchar. También Por ahí. esos 30 y puchos segundos de la canción de Pink, tuvieron que pagar un dinero Claro. grandísimo para tener Esos derechos deben de ser costosos de esa canción. canción. Vamos con el top. Listo, sin explicaciones. Esta es mi canción favorita. Pues yo no sé, dirán que este no es punk, pero pues yo creo que es punk, es Sociedad Criminal, de las 1280 almas. No sé si sea punk. Micaela. No es punk. No, hay una canción de la película que me encantó y que después escuché y busqué, que se llama Nunca Triunfé. Y es de Pestes. Buenísima. Pestes. Buenísima. Y una que se llama La Juega, de Ultrágeno, que también me parece una canción muy, muy jalada, sobre todo para hablar de ciudad y de rebusque, porque es una canción que dice usted tiene que estar en la juega. Todo el tiempo en la ciudad hay que estar en la juega, ¿sí? Porque el que no está en la juega no come. Ya, Sin qué pena la explicación. explicaciones. Que no puedo. Bueno, yo les voy a botar varias. Ya no sos igual de 2 minutos. Policía de mierda de Policarpo y sus viciosas. Nueva Bogotana. esclavitud de Ira. Y de la banda que más me gusta, de La Pestilencia, Pacifista, Hasta cuándo hasta siempre y Les vale huevo. Esas son como las mías favoritas. A mí me encantan Los Sucios, no sé si lo han escuchado. Sí, de bueno, Medellín, sí, muy de buenos. Medellín también. Tienen incluso musicalmente, me parecen que es chatarreguero, pero no tan chatarreguero, o tiene cosas muy interesantes que le colocan. Cuatro Perros, no sé si la conocen. Miseria, La Perfección. La Perfección. ¿Sí? Y una canción de amor también cabe acá, ¿no? Mi punk amor. De Ira. Listo. Ah, Invitamos a todos los que nos escuchan también que coloquen su top 3 de canciones de punk. y si ¿Qué no han más escuchado les punk, gusta? a escuchar punk. Muy bueno. Listo, vamos con una pregunta que a mí me parecía como interesante. Rodrigo está buscándose, ¿no? Es una cuestión, búsqueda de algo. El contexto que habíamos hablado de sus amigos, de su contexto barrial, que es completamente diferente a lo que él quiere, a lo que él aspira. ¿Cómo vemos ese personaje? ¿Cómo vemos a Rodrigo? ¿Sí? Él es el diferente, es el extraño, se está buscando y al final sabemos el final, ¿no? Al final no tuvo futuro, ¿sí? Al final intentó comprar una batería y no la consiguió y al final tomó una decisión. ¿Cómo vemos a ese personaje? Bueno, creo que algunas cosas ya las hemos dicho. Rodrigo, además de la música, dibuja. Ujú. En el cuarto de él tiene varios dibujos. Ahorita quiero hablar específicamente de uno cuando hablemos del final. Pero también es algo que uno como que ve que todos los chinos que están tocando también dibujan, porque cuando él va a preguntar por la batería al metalero, es una escena muy divertida, el hermano, el que sale ahí, le dice, no, él está haciendo una caricatura, no lo puede atender y yo no sé qué, ¿verdad? Pero entonces como que nos dan a entender, sí, que como que además de la música también está lo plástico ahí y es re interesante. Y con eso de Rodrigo, cómo va cumpliendo de a poquito, aunque al final pues como que no lo logra,
pero cuando lo va logrando, por ejemplo, cuando tiene las baquetas, hay una escena re bonita que es un contrapicado en el que se ve él con las baquetas que a veces lo utilizan de portada de la película. Sí. Y se ve él y se ve el cielo. Entonces es como que... Y esta es una película que tiene muchos contrapicados, interesante ahí, pero bueno, como que... A mí sí me genera un poco de desesperanza la película. Mm. Y el personaje de Rodrigo me genera desesperanza, ¿sí? Y... ¿Por qué? ¿Porque usted es músico? Porque no hemos logrado nuestros objetivos de tener una batería para tocar. No, siento que este personaje es una especie de... Se está buscando y está buscándose. No sé si se dieron cuenta que al final ya no tiene las baquetas. Cuando toma su decisión, pierde las baquetas, ¿sí? Siento que la batería, en este caso las baquetas realmente, eran su única esperanza. Y al final no. Al final deja las baterías. Cuando pasa el final, él ya no tiene sus baterías. Sigue tocando y sigue tocando con sus manos. Pero ya deja la batería. Esa imagen que está él con el vidrio es una imagen muy desesperanzadora. ¿No creen? Sí, claro. Sí. Me permiten ahí decir algo. Es que a la vez creo que, bueno, la película es un retrato de la periferia, así como ya lo definimos, pero creo que es una película que retrata la historia del punk, ¿no? Cómo se dio el punk en Medellín. Creo que es también la historia del punk en Medellín y la historia de un punketo en Medellín, si lo vemos desde otro lado. A propósito que haces la pregunta enfática sobre Rodrigo C. Y voy a decir algo que también puede sonar fuerte. Y Otra es vez que, menos suscriptores para este canal. lo siento, este proyecto no va a triunfar. Y es que creo que fue la decisión más honesta la que tomó Rodrigo D. Y más inteligente también. Y a la larga creo que la que mejor futuro, o sea, la mejor decisión fue esa, decidir sobre su propio futuro, que era no tener futuro. Sí, porque los demás no podían decidir, o no decidieron nada. No sé, uno ve que él transita por ellos también. por cuestiones, sí, claro, o te lleva la camioneta, bueno, el jeep que hablábamos ahorita, o te lleva un amigo, Una bala. de un conocido, de un amigo. Pero a la larga él decidió qué hacer, que fue... Ramón, ¿no? Sí, por sí, la sí. bala de un conocido. De un conocido, Mm. sí, a la larga en el documental se ve. Pero fue en el piso 26, fue creo que... Piso 20. Piso 20, sí, sube al piso 20, o sea, hasta ya ha venido pensando en eso. A mí la verdad me sorprende porque la película nunca me llevó a pensar que esa escena era posible y que eso iba a pasar. De hecho, yo pensé que había futuro, en el no futuro, sí, yo dije, bueno, consiguió las baquetas, después de las baquetas viene algo. Y bueno, cuando ya nos enfrentan a esa como decisión inesperada que va a buscar a la amiga de la mamá, habla sobre los recuerdos de la mamá, por instantes nos enteramos que la mamá también tiene como algo artístico, porque por ahí hay fotos, hay por ahí ideas, como que algo apareció ahí por la mamá. Lucy. Al otro día decide ir a este edificio y decir que va a buscar a alguien y bueno, tirarse, como si ya lo tuviera armado. Pero la película a mí nunca me dijo que eso iba a pasar. Y me pareció después un final interesante ver que esta película del punk terminaba con esta decisión punk de la libertad. Yo decido, ¿sí? Tener libertad en cómo voy a morir, ¿no? Y a la larga creo que ahí hay algo interesante para poder pensar también. Pues si mi destino es la muerte, en esa época, pues voy a hacer algo con ese destino, ¿no? Claro, puede ser un análisis muy extraño y bueno, dejen ahí los comentarios hacia mí si se suscriben, pero creo que también es una manera de reivindicar la muerte, ¿no? Como no es el Estado el que la tiene que impartir, no es los grupos paraestatales, no es la criminalidad, sino hay otra manera de decidir esa muerte. Yo quiero decir algo a propósito de eso. Esta película es muy pesimista, pero si alguien nos está viendo y necesita ayuda profesional, no, en serio, busque ayuda profesional. Aquí todo que sea por la vida. Entonces, si necesitan ayuda profesional, busquen ayuda profesional. Es muy importante que lo hagan. No están solos. Hay muchos números de servicio público. Busquen un amigo para que puedan hablar, puedan escucharse. Siempre es más divertido poder hacer cosas en vida. Como pues podcast. Es donde se puede hacer. Sí. O escucharnos. Dale, Willow. Bueno, no, parce, no.
ahí no lo había visto desde la perspectiva que señala Jisoo y me parece pues totalmente válida, ¿no? Esa opción de poder escoger. Pero de cara a Rodrigo como personaje, no sé, siento que él retrata un grupo considerable de personas que estaban en ese momento viviendo esas situaciones y que no había quien los representara, ¿no? De pronto siento que es una figura, un personaje que te permite decir a ti, "Ah, parce, sí, eso quizás lo sentí yo, eso quizás lo viví yo y lo traspolo con la música, punk en este caso, que es una música que te hace a ti, tú empiezas a escuchar y empiezas a decir, uff, parce, sí, o sea, eso, qué chimba, y por eso es que usted después va y la escucha por allá y empieza como a sentirle porque hay con alguien desconocido, una relación de una situación que se vivió, que yo la viví, él la vivió por allá, pero entonces estamos conectados por medio de eso, ¿no? Y creo que Rodrigo pues retrata eso, una juventud en búsqueda de algo, De sentido. de lo que sea, en búsqueda de De, algo. de otro querer ser camino que algo. no fuese la delincuencia, de Ajá. otro camino que no Sí, fuese el trabajo, sino que estaba en la música. De Sí. ser Otro camino. como quisiese ser la persona. Yo Creo que ese quería- sería como Willow. con Rodrigo. A propósito de esa conexión ahí que decía ahorita Jesus, la película empieza en ese edificio. Cuando Rodrigo Ah, no. Está abriendo las puertas buscando. cuando Rodrigo está subiendo por unas escaleras, se encuentra con man, ese es el edificio. Ah, sí, que está buscando es que un morral. Entonces, Sí. entonces como que nos muestra que Desde desde el el inicio inicio, sí. él ya está y vuelve a Claro. ir una segunda vez, Sí, sí. que es cuando se ve reflejado en el aviso, y ya la tercera vez, que es cuando se ve doble, que en el cuarto de la primera vez que vemos el cuarto, él tiene un dibujo donde hay unas caras, Ajá. que es esa, debe ser una situación pues de él contra él. Sí. Y después en el vidrio vuelve otra vez y él contra él. Y bueno, y tenemos el final. Me parece No, que la ya conexión cambia, está Quisiese resuelta. cambia. botar Totalmente, re bien. como un datico muy curioso de la peli y es cómo se construye la película. Gaviria en uno de sus documentales, que también véanlos, hay 3 de la película y en uno dice que la idea surge cuando un joven intentaba suicidarse desde un piso 20. No lo logra porque supongo que debe ser la señora que está por ahí, se pone a hablarle, lo engatusa, lo engoma, se ponen a hablar. Lo ayuda. Lo ayuda, gracias. Y llega pues ya un policía y lo coge y el muchacho pues no logra su cometido y eso se vuelve primera plana, esa imagen desde ese piso hacia abajo en los periódicos de Medellín. Y Gaviria eso le genera muchísima curiosidad porque pues las portadas eran otras, ¿no? Y desde ahí empieza a buscar quién era esa persona, cuáles eran sus vivencias y empieza como a ibanar varias cosas y a crear el guión y a crear la película, ¿no? Entonces, chévere ver cómo algo desde una experiencia X, pues crea todo eso y que nos ha tenido hablando un poco más de una hora Sí. larguita, ¿no? y pues una idea que surge de esa esperanza de la vida de otra persona. Sí, como dice Willow, serían 3 horas hablando de la película. Sin embargo, pues ya es nuestro tiempo de terminar. Quiero dar como 3 datos importantes en relación a Víctor Gaviria de la película y que cerremos cada uno con una película Antes de en eso. relación a la música. Una película que, no importa la que sea, Ok. una película que hable de música o que tenga relación con la música, como esta, ¿listo? Ok. Primer dato, fue la primera película colombiana en ser seleccionada en la selección oficial del Festival de Cannes en el 90. Un hito para el país. Tremendo. Sí. Segundo, es considerada una obra pionera en el cine social colombiano, retratando sin filtros la vida de los jóvenes. Y tercero, que es de Víctor Gaviria, es reconocido por su estilo realista y porque pone a trabajar actores que son locales, que no son actores, sino son Actores naturales. naturales, personas naturales de Personas este naturales. ¿Puedo decir algo? Y una persona personas jurídica. normales. ¿Puedo decir algo? Es que eso es bien interesante. Yo no sé si lo decía Víctor Gaviria o se lo escuchaba otro. Y es que cuando tú le pones la cámara al frente a alguien, ya no es natural. Ajá. Sí, entonces creo que
Él le llama, que creo otra manera de nombrar eso, pero no me acuerdo en este momento, ¿sí? Porque claro, incluso acá nosotros frente a esta cámara estamos siendo otros, tal vez. Sí, entonces qué naturalidad en lo no natural. Sí. Cuando hay una Pero- cámara, pero claro, son actores Sí, que... son actores del barrio, del barrio, contexto, o sea, sí, no son pero miren, actores- profesionales. y, no, y creo que les quedamos debiendo eso porque no hablamos del resto de personajes de la película, que Sí. también vale la Sí. pena hablar de ellos. Qué neas, weón. Sería el segundo podcast, otra hora hablando de los personajes. Nos centramos en Rodrigo, que ya hablar de Rodrigo ya es un Sí, claro. montón. Está todo. Listo, compañeros, película Eh, en relación al cine, o antes de eso, ¿eso? sí, Sí, empiece sí. de una. Quiero hablar de unas escenitas. No. Para que Mentira, dejarlas ahí mentira. que me parecen reinteresantes. Uno, Rodrigo en la terraza tocando una batería ahí reimprovisada, el agua, los cables, que después escuchando una entrevista él dice que fue algo improvisado y me parece hermosísimo. Otra de Adolfo invitando a la mamá a echar vareta mientras ella A está dar un paseo, durmiendo, a dar un Sí, sí, paseíto. a echar vareta y comerse un pan, Sí. le dice. Que también me parece bien interesante que Adolfo le dice, yo no quiero llegar a viejo. También en una cosa aquí, en Sí. eso del no futuro. Parece re interesante. Y ellos robándose un carro con un bebé. Eso me pareció. Esa escena es weón. buenísima, o sea, extrañísima, muy extraña. Sí, sí, sí. El que se deja ver la cara es al final el que matan. Después de la... No. Recién se firma la película y, lo esa- matan a él. Y esa escena es interesante porque no solamente es que se roban el carro con el niño, sino que dejan abandonado al niño en la calle, o sea, terrible. Bueno, Una cosa terrible, sí. Y bueno, y la película que quiero recomendar es Babylon de Damian Chamalet. No me acuerdo cómo, de Babylon. Que es el mismo de Whiplash, que narra un poco el paso del cine silente al cine sonoro y las fiestas en Hollywood. Y bueno, y tiene un jazz bellísimo. Es una gran película que pasó ahí por debajo de la cuerda, no sé por qué, es bellísima esa película. Véanla. Hablando de bateristas, yo iba a recomendar esa Whiplash, me parece tremenda película, una peliculaza para pensar en otra forma del baterista, ¿no? Ya otro lugar en el que nos ubica esta película que me parece fantástica y también vale la pena mucho verla. Esa sería mi A mí recomendación. con Whiplash me pasa algo y es como ese tema de la perfección De la musical. excelencia, sí. Es una vaina muy como Re loca, que lo sí. oprime a uno en eso. Si quiere termine Don Eder y yo Es tengo que algunas él otras. tiene una lista larga y... sí, no, yo creo que es una película mi que tarea. ya se nombró acá, Bailando en la Oscuridad. Me parece que es una película Peliculón. Sí. y la actuación de Björk es buenísimo. Creo que es una película muy Sos. recomendadísima y a pesar de que se va bailando, la relación con la música es ahí. Un datico sobre cuando canta Björk en el tren con un señor, la voz es de Tom York, que es el vocalista de Radiohead. Ah, qué Y chido. además en un registro bien bajo que muestra también el registro de Tom York, porque Tom York en Radiohead canta bien altico, pero en esta película hace un registro muy bajo, Chévere. re interesante, Severo. grande de Tom York. Bueno, la mía. A mí me encanta una película que se llama Green Book. Green Book. Eso es 2018, bacanísima. Un Ganó el pianista, premio Oscar. ajá, un pianista negro se va a hacer la ruta hacia el sur de los Estados Unidos en los 60. Contrata a un man italoamericano para que lo acompañe, pero pues chimba, o sea, el tema de reivindicar la música me parece espectacular. Y otras varias, porque esta es mi tarea siempre. El pianista, hay dos de Pixar y de Disney. Hay uno que se llama La Pianista también, Ah, ok. una mujer pianista también, búsquenla. Cool. Soul, Coco, son dos películas donde la música está bien presente. Hay una que es de Wall, que es con estos de Pink Floyd. Pink Floyd. Ah, eso, buenísima. The Work. Uy, Sí, claro. que se llama Ya no estoy aquí, que es de estas personas de las cumbias que les decían en México, tiene un tema más desde la migración y demás. Ah, sí, el chico, ya sé cuál es, sí. Pero la cumbia está allí Buenísimo. presente, bacanísima, para Sí. que se las pillen, recomienden más. Sí, Y ustedes pues nada, vean. tienen la posibilidad de escribir en los comentarios todas las películas en relación Ajá. al cine. Recuerden que la cajita de comentarios está totalmente abierta, hagan sus comentarios,
los que quieran hacer, porque pues la idea es empezar a enriquecer esto. Suscríbanse, sigan, compartan, para que pues cada vez podamos hablar con más gente de películas y de lo que sentimos, como dijo Jisoo la vez pasada, con estas películas. Muchas gracias. Somos Super 8 Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Si hay futuro, no podemos cerrar. Sí hay futuro, sí hay futuro. Pero no hay futuro en esa lógica que dicen de que hay futuro si hay verdad. Yo no creo en eso. Yo creo que hay futuro si hay contemplación, si hay encuentro con el otro, si hay arte. distancia, si hay Sí arte. hay. Entonces, si hay futuro. Ahora sí, chao.